El trastorno afectivo bipolar tiene una incidencia aproximadamente del 1.5 al 2%, ¿no? Pero en algunos lugares han encontrado que la prevalencia puede ser del 5 al 7%, y es una de las cuartas causas de discapacidad neuropsiquiátrica. El problema con el trastorno afectivo bipolar es las fallas en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchos pacientes son diagnosticados como que tuvieran un cuadro depresivo o un cuadro de este tipo. Sin embargo, ese puede ser el inicio de un cuadro bipolar. Porque son personas que tienen ciertas características en su conducta que tienen dificultad con el resto de las personas con las que interactúan, ¿no? Entonces, acá les traigo que el problema y las consecuencias de la falla del diagnóstico y tratamiento son graves. ¿Por qué? Porque más o menos un 25 al 50% de los pacientes bipolares presentan un intento de suicidio, y de ellos aproximadamente 10 al 15% se suicidan. Y sabemos que el trastorno afectivo bipolar es clínicamente y genéticamente heterogénea, es decir, que la clínica de un paciente bipolar en algún momento de sus episodios no necesariamente va a ser igual a otros, ¿no? Y hay que tener en cuenta, uno, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad crónica, ¿no? Es decir, que esto lo va a tener el paciente a lo largo de su vida. El riesgo de recurrencia después de 5 años de presentar un tratamiento con farmacoterapia convencional es cerca del 73%, o sea, es bastante alto. Y hay déficit en las funciones psicosociales. Este déficit en las funciones psicosociales puede persistir años, años incluso luego que se recupere el episodio inicial, o sea, aunque se haya recuperado. Y se ha visto en algunos estudios que el 59%, casi el 60% de los pacientes tienen un compromiso en su funcionamiento hasta 4.5 años después que se han internado. Y aparte, un pobre funcionamiento psicosocial que parecería predecir un menor tiempo de recurrencia. Este es un estudio justamente sobre el desorden bipolar, el cual no siempre es reconocido y es subdiagnosticado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un cuestionario para ver o detectar los desórdenes del humor. Entonces, hicieron un tamizaje para descartar el desorden bipolar tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y encontraron que había un 13.7%. Y de ellos, el 20% había sido diagnosticado previamente como un desorden bipolar. Sin embargo, el 31% había sido diagnosticado como una depresión unipolar y el resto no había sido reconocido ni diagnosticado. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, el paciente tiene que esperar 5.7 años en promedio para poder hacer el diagnóstico después de que han aparecido los síntomas. Entonces ahí se está perdiendo bastante tiempo, ¿no? Y este es un gráfico de lo que los pacientes en un estudio de seguimiento a 12.8 años, y se ve que el 53% tiene, el 53% de semanas asintomáticas, ¿no? Pero hay un 32% de semanas deprimidas, un 9% con manía, hipomanía, y un 6% que tiene ciclado mixto. Y los episodios mixtos, ellos predicen la persistencia o la recurrencia de los síntomas, ¿no? Entonces, después de porcentaje que sigue enfermos después de un año de que hayan presentado el cuadro, un 7% de los que han tenido como episodio índice manía pura, de los que han tenido como episodio índice de depresión pura, un 22%, pero de los que han tenido como episodio índice mixto, es un 32%, ¿no? Entonces es bastante alto. Estas son las causas principales de los años vividos con discapacidad, y vemos cómo el trastorno bipolar ocupa un lugar importante. Y se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 4 familias tiene por lo menos un miembro
que sufre de una enfermedad mental o conductual. Entonces, este es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y se ha visto que la esquizofrenia causa el 4.9% de todos los años de vida de discapacidad y los trastornos afectivos bipolares el 4.7%. Entonces está en un nivel bastante alto, ¿no? Este es un estudio de los síntomas del desorden bipolar y cómo impacta en los pacientes y en la sociedad. Entonces, acá se ha hecho un tamizaje para el trastorno afectivo bipolar y se ha visto que los que tienen tamizaje positivo, por ejemplo, para trastorno bipolar, cuando se ha hecho una evaluación, si lo han despedido o ha cesado alguna vez el trabajo, aproximadamente un 54% de sí, y que es estadísticamente significativo, versus un 29% de los que tienen un tamizaje negativo. Luego, también se ha hecho una entrevista viendo cuando el supervisor está descontento con el trabajo o está descontento con el comportamiento o con la actitud del trabajador. Y se ha visto que dentro de los que salían con un tamizaje positivo, un 48% habían tenido este tipo de problemas en su trabajo, mientras que los que tenían un tamizaje negativo para el desorden bipolar, solamente un 23%, lo cual es estadísticamente significativo. Y luego también en la evaluación que se vio es respecto al que hayan estado encarcelados, arrestados o acusados de un delito, aparte de manejar ebrios, ¿no? Y se vio también que es estadísticamente significativo más en los pacientes que han tenido tamizaje positivo para desorden bipolar que los pacientes que tenían tamizaje negativo para desorden bipolar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un trastorno afectivo bipolar, tenemos que ver también cuando hablamos, uno, cuando está con la enfermedad y cuando es que hablamos de la remisión del trastorno afectivo bipolar. Y la remisión es cuando hay ausencia de los signos o signos mínimos. Y esto se ve en el funcionamiento del día a día. ¿Cómo medimos nosotros cuando un paciente está con síntomas? Porque eso puede ser bastante subjetivo, pero tenemos que hacerlo objetivo. Y para eso se hace en base a las escalas. Son escalas que ya están estandarizadas, que se utilizan para los trabajos de investigación, para que de los criterios que puedan entrar los pacientes a determinados estudios. Una de ellas es esta, la escala de Mathers, que es la escala de Montgomery-Asper, que mide depresión, ¿no? Entonces, hasta cierto puntaje es el corte para que pueda tener depresión y o sea, menor de 10 no tiene depresión. Y luego está el puntaje de la escala de Young. Esta escala de Young es la escala de manía. Entonces, para que el paciente no tenga un cuadro maníaco, debe tener un puntaje menor que 8. Entonces, se define también la recuperación cuando hay una remisión sostenida y duradera, ¿no? Que es definido por síntomas que libres de enfermedad por 8 semanas. Pero ojo que también hay bastantes síntomas residuales, es decir, que se puede presentar un cuadro subsindrómico. Esto indica un riesgo de recurrencia. Dentro del tratamiento actual que se realiza, vamos a ver tratamiento para la manía en los cuadros bipolares. Tenemos que dar el tratamiento, depende del episodio que se encuentre. Si está en episodio maníaco, si está en episodio depresivo o si está en la fase de mantenimiento. Entonces, este cuadro es que en algún momento el paciente no funciona como debería ser y es como que se bajaran las revoluciones, ¿no? Y baja su ánimo, está deprimido y ahí es el riesgo que pueda suicidarse también. Y cuando el paciente está acelerado, es que se siente dueño del mundo, que puede hacer todo y quiere mandar a todos y hacer como él quiere, ¿no? Les comento el caso de una paciente justo que he internado esta semana. Bueno, la semana pasada, el miércoles fue de la semana pasada. Es una paciente que es mi paciente ya de hace años, ¿no? Y que tiene efectivamente un trastorno afectivo bipolar con episodios maníacos, tiene episodios depresivos, ha tenido algunos intentos de suicidio con medicación,
es de origen asiático, ¿no? Eso es importante también por haber riesgo suicida. Y también se ha visto, bueno, ella tiene ciertos rasgos de un trastorno de personalidad limítrofe, entonces es a veces difícil, muy rígida en algunas cosas, pero que se ha manejado bastante bien, ¿no? Que se ha estabilizado y nunca ha estado internada, siempre ha estado manejada en forma ambulatoria. Ella se ha casado hace unos 4 meses, pero después de una convivencia con una persona con la que mantenía una relación varios años, ¿no? Y esta persona tiene tres hijos. Y estos hijos vivían y estuvieron viviendo 2 años con ella en una casa y fue bien, ella se llevó bien con ellos, todo muy bien. Pero ya cuando se casaron, entonces decidieron cambiarse a otro lugar porque esa era la casa donde ella había ido. Entonces se fueron a otra casa que era la casa del matrimonio de los dos y donde iban a estar también los hijos. Y ella es bastante estricta en las reglas, pero que los primeros 2 años parece que funcionó, ¿no? Y entonces ella se casó y uno de sus hijas tiene trastorno, de las hijas del señor tiene trastorno límite de personalidad, otras tienen un cuadro de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces son personas difíciles de a veces llevar. Y se fueron de viaje ellos por su luna de miel y regresaron. Cuando regresaron, la casa fue un desastre, porque habían hecho reuniones, habían roto las cosas, y de ahí comenzó ella a molestarse, alterarse, y dejó su tratamiento. Dejó su tratamiento para el cuadro bipolar. Fue a la consulta con el esposo, conmigo, y ella, que es más o menos tranquila, que siempre me ha hablado bien, comenzó a gritar, pero molesta, y me dijo, doctora, me dijo, yo ya he decidido que me voy a matar. No voy a vivir porque ya esto no tiene solución y me voy a matar. Y usted sabe, doctora, o sea, tú sabes, me dice que yo cuando decido algo, lo decido. Ok, muy bien, le digo. Entonces, le dejé medicación que no quiso tomar y hablé con el esposo, ¿no? Y le dije del riesgo suicida que había con la paciente. Entonces, no había manera, entonces le dije, bueno, ya te voy a internar en una clínica general, y yo dije, la interno ahí, después la transfiero a una clínica psiquiátrica. Pero la paciente tampoco quiso internarse ahí, pero me dijo, no, sí, muchas gracias por todo. Le dije, bueno, no sé, yo quisiera hablar contigo antes que hagas algo, ¿no? Pero la paciente ya se fue todo y hablé con el esposo. Entonces, la paciente ahorita está internada en una clínica psiquiátrica, pero fueron a su casa para traerla y cuando fueron para traerla, debajo de su almohada había un cuchillo de cocina. Entonces, a la paciente ahorita que ya está mejor, que ya está más tranquila, mejor de su cuadro, le pregunto, ¿no? Y dime, ¿para qué era el cuchillo? Y me dijo, tú sabes, era para matarme. Me iba a cortar acá en la barriga y en el cuello, ¿no? Entonces, así son los pacientes bipolares, ¿no? Existe el riesgo suicida. Entonces, a veces, no en todos los casos, pero se puede intervenir y evitar que el paciente se suicide, ¿no? Entonces, vamos a ver el tratamiento de los cuadros maníacos. El tratamiento estándar es con litio, las sales de litio, carbonato de litio. Ojo que el litio se da no porque a la persona le falte litio, sino que el litio, como este mineral, en el organismo hace que la membrana la membrana a nivel de las neuronas se permeabilice y haga una transferencia de iones y se nivele. Entonces, muchos dicen, ay, le falta litio, hay que darle litio. Y no es así, ¿no? Porque le hacen el dosaje de litio a una persona bipolar que no toma litio y a una persona que no es bipolar y tampoco toma litio va a salir igual. Y el litio no se da en dosis de miligramos por kilogramo de peso o tal cantidad. El litio se mide la dosis que se le da al paciente en base a el dosaje sérico. Entonces, de acuerdo al dosaje sérico, es que nosotros vamos a dar la cantidad de miligramos que requiere el paciente y para eso hay un nivel terapéutico que tiene que tener el paciente, pero como hay una ventana que es un poquito corta, no se puede exceder porque también puede llegar a niveles tóxicos. Otros medicamentos que se utilizan en los cuadros maníacos son los anticonvulsivantes. Está el valproato, el ácido valproico,
está la carbamazepina, la oscarbamazepina, ¿no? Y también se utilizan los antipsicóticos. Como les dije, este es un trastorno afectivo bipolar, pero el cuadro puede tener depresión con psicosis o sin psicosis, y puede tener un cuadro maníaco con psicosis o sin psicosis. Es lo que antes le llamaban la psicosis afectivas, ¿no? O psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Le han cambiado el nombre, más bonito, trastorno afectivo bipolar, pero es el mismo cuadro, ¿no? Entonces, dentro de los antipsicóticos clásicos, son los que se utilizan en la situación de emergencia o para manejar al paciente también en la época de mantenimiento, y los antipsicóticos atípicos, ¿no? Ya deben haber visto que los clásicos tienen más síntomas extrapiramidales, entonces de acuerdo al paciente y al tiempo se ve cuál es el que se puede utilizar. Y la terapia electroconvulsiva, ¿no? La terapia con electroshock, que es el cuadro, es una terapia en la cual el paciente mejora, sea el cuadro depresivo o sea del cuadro maníaco. ¿Y de qué se trata esa terapia? Se trata de producir una convulsión, y la convulsión hace que se permeabilice la membrana y se nivelen, al parecer, los neurotransmisores, y el paciente se estabiliza, ¿no? Acá están los tratamientos para el desorden bipolar de acuerdo con la fase, como les decía, ¿no? Si el paciente está depresivo, tenemos que darle un estabilizador del humor o anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque el paciente, después de un cuadro depresivo, se puede acelerar. Podemos dar un antidepresivo o podemos dar un antipsicótico de segunda generación. Esto en una época se decía, y vino de algunos estudios que decían que no se den antidepresivos, porque los antidepresivos hacían que se desestabilice el paciente en cuadro bipolar. Entonces muchos psiquiatras dejaron de dar antidepresivos, pero los pacientes se descompensaron. Hay pacientes que sí requieren tomar antidepresivos en la fase depresiva. Por otro lado, tenemos la fase maníaca. Acá, por ejemplo, en este gráfico, vamos a poner acá para que se vea. Acá, este gráfico, esta bajada, es de la depresión. ¿Cómo se grafica? Ese sería el nivel que está eutímico, ¿no? Y acá, en la fase maníaca, esto sería el paciente que está en cuadro maníaco, que es más arriba, y este sería el cuadro hipomaníaco, ¿no? Y en la fase de mantenimiento, ciertas variaciones, pero en relación a la línea de eutimia, ¿no? Entonces, vemos que desde la fase maníaca se utiliza un estabilizador del humor, y si es mucho, el paciente está agitado y va a poner en riesgo su vida, lo de los demás, se le da un antipsicótico de segunda generación o un anticonvulsivante también, ¿no? Entonces, hay ciertos problemas o limitaciones que tenemos con el tratamiento para los pacientes bipolares. Por ejemplo, con el litio, ¿no? Los efectos adversos pueden limitar su uso. Uno, que puede producir ganancia de peso; otro, problemas cognitivos; puede producir alteraciones en la memoria, fallas en concentración, confusión, tremor, sedación, letargia, problemas gastrointestinales, pérdida de cabello, ¿no? Y el tratamiento a largo plazo con litio se ha asociado con insuficiencia renal o lesión renal, ¿no? Por lo tanto, que es importante cada cierto tiempo hacer un dosaje de cómo está su función renal, ¿no? Y el valproato, el ácido valproico, el divalproato, produce toxicidad, da ciertas molestias gastrointestinales, puede producir osteoporosis, tremor o sedación. Los antipsicóticos convencionales, como les decía, haloperidol, trifluperacina, ¿no? Los antipsicóticos antiguos, convencionales, pueden producir síntomas extrapiramidales, discinesia tardía, puede ser ganancia de peso, hiperprolactinema y sedación. Ahora, por otro lado, se ha visto que los pacientes que tienen un trastorno afectivo bipolar tienen mayor riesgo de desarrollar discinesia tardía durante el tratamiento con antipsicóticos convencionales
más que los pacientes que tienen cuadros de esquizofrenia. Luego tenemos la etapa de mantenimiento en los bipolares. Tenemos el litio, la zapina, la motrigina, el impiprazol, el divalproato. Ahora vamos a hablar un poquito de los trastornos maníacos. Acá está justo el dibujito de la persona que tira los billetes, ¿no? El que se siente que va a poder saltar, que puede hacer todo. Tenemos el episodio maníaco, que en el CI-10 está catalogado como episodio de hipomanía, o puede ser manía sin síntomas psicóticos, o manía con síntomas psicóticos, ¿no? O episodio maníaco sin especificación, ¿no? Y lo tenemos también, por otro lado, los pacientes hipertímicos. Los pacientes hipertímicos son más alegres, exuberantes, expresivos, jocosos, se sienten muy seguros, confiados, cálidos, extrovertidos, y no les falta la energía, ¿no? Son infatigables, ¿no? Entonces ellos tienen demasiados planes y programación, actividades programadas. Son demasiado comunicativos hasta la impertinencia. Buscan los estímulos y que tienen facilidad para el éxito y también para el peligro, ¿no? Es base de lo que se llama la ciclotimia, donde son episodios de hipertimia y también de depresión, pero leves, ¿no? Los hipertímicos generalmente es el jefe y que ostenta la máxima jerarquía en el grupo social y le gusta mandar y ser el líder, ¿no? Y tener cierta territorialidad. Esos rasgos adaptativos pueden ser valiosos en alguna oportunidad, pero de ahí puede pasar de la hipertimia a la hipomanía, ¿no? Y puede ser jovialidad, jocosidad, aumento de sociabilidad, búsqueda de compañía, aumento del deseo y la actividad sexual, se vuelven elocuentes, locuaces, hablan, sienten una confianza excesiva en sí mismos, optimistas, desinhibidos, ¿no? Preocupados, y sobre todo disminuye la necesidad de dormir y tienen demasiados proyectos. Y ya en el episodio hipomaníaco tenemos que considerar que debe tener por lo menos unos 4 días que el ánimo esté elevado. Es menos intenso que la manía, o sea, como está en el gráfico, menos intenso, que es observable por los demás, o sea, que se dan cuenta las demás personas a su alrededor. No se muestra un deterioro laboral o social, porque puede seguir haciendo sus actividades. En esta fase, este episodio hipomaníaco no tiene psicosis, ¿no? No necesita hospitalizarse, y también tenemos que descartar que esto sea secundario a algún consumo de sustancias o alguna enfermedad médica, ¿no? Y luego tenemos el episodio maníaco, que es mucho más elevado del cuadro hipomaníaco. Ahí vemos en el gráfico a una joven con un montón de bolsas que no mide en lo que es el gasto de dinero, se endeudan, ¿no? Y están en situaciones con problemas después. He visto que el episodio maníaco inicia entre los 20 a 50 años. Es de curso crónico, pero es episódico, ¿no? Es menos frecuente que la manía bipolar, porque solamente es un episodio maníaco, y puede tener antecedentes familiares porque hay base genética, ¿no? La clínica del cuadro, el cuadro maníaco, ¿no? Es mínimamente debe tener una semana que el ánimo esté elevado. Hay alteraciones cognitivas, el paciente está acelerado, piensa bastante rápido, está con taquicardia, hay aumento de la actividad, el paciente está con taquicinesia, hace muchas actividades, hay disminución de la necesidad de dormir, deterioro laboral o social, y generalmente se internan cuando hay episodios por psicosis, alucinaciones, delusiones o hay algún tipo de desorganización conductual. Y hay que descartar que esto sea secundario a alguna enfermedad médica o consumo de drogas. Nosotros vemos en un episodio maníaco, el diagnóstico no es en base a un examen de laboratorio, el diagnóstico es clínico. De acuerdo a lo que nosotros vemos, nuestra clínica nos va a dar el diagnóstico. ¿Que podemos utilizar algunos exámenes auxiliares? Sí. Uno de ellos es la escala de manía de Young, que les mencionaba, donde se hace objetivo los síntomas que tiene el paciente y de acuerdo a ellos se hace el diagnóstico, ¿no?
El tratamiento, como les dije, de los cuadros maníacos es con un tranquilizante o un estabilizador del ánimo. Se puede utilizar antipsicóticos, también se puede utilizar ansiolíticos y algo que es importante es la psicoeducación, ¿no? Para que el paciente pueda seguir su tratamiento más adelante. El trastorno bipolar se da con la alternancia de episodios depresivos y episodios maníacos, ¿no? Es más grave que el cuadro unipolar, que fuera un cuadro depresivo, ¿no? Y sobre todo que es crónico, es recurrente y puede causar discapacidad. El curso y la duración del cuadro es variable. En este gráfico, en este cuadrito, vemos acá cómo está el centro, el cuadro bipolar. Vamos a poner acá el cuadro de manía, ¿no? Entonces, para este lado, ven ustedes acá el dibujito que está riéndose la paciente, ¿no? Manía. ¿Qué síntomas tiene el paciente en la manía? Tiene euforia, ¿no? Se siente eufórico, grandiosidad, verborrea, comienza a hablar, impulsividad, incremento de la libido, ¿no? Hiperactividad, conducta peligrosa, desinhibición social y sobre todo la necesidad de no dormir, o sea, no tiene necesidad de dormir y se siente con energía, ¿no? Esto en los síntomas de manía, pero pueden asociarse también, esto es del cuadro clínico, y dentro de los síntomas cognitivos vemos que su pensamiento está acelerado, tiene distraibilidad, hace una cosa, otra cosa, no termina, ¿no? Tiene fuga de ideas, hace una cosa, pasa a otra y tiene desorganización, ¿no? Todo esto se presenta en el cuadro maníaco, ¿no? Ahora, el otro polo, ¿no? El cuadro depresivo. El paciente tiene tristeza, anedonia, no siente placer, puede tener ansiedad, irritabilidad. En el cuadro maníaco también el paciente puede estar irritable, ¿no? O incluso agresivo, pero dentro de su cuadro maníaco, y también se puede presentar en el cuadro maníaco cierta labilidad emocional, que el paciente se ve muy sensible y llora por algo y de pronto está contento, ¿no? Entonces, eso no es que el paciente esté depresivo, sino es una labilidad emocional. En la depresión vemos que el paciente puede tener hostilidad, hipoactividad, insomnio, el paciente no puede no dormir, pero ojo que la depresión puede dar o insomnio o demasiado sueño o hipersomnia, ¿no? Así como el apetito se puede quitar o se puede aumentar. Puede haber lo que es violencia, el paciente se pone más violento y riesgo o ideas de suicidio. Dentro de los síntomas cognitivos, así como vimos en el cuadro maníaco, vemos que acá el pensamiento está todo lo contrario del cuadro maníaco. Acá el pensamiento está lento, ¿no? El paciente tiene baja autoestima, se culpa de todo y tiene pesimismo. Y dentro, para los dos cuadros, depresión o manía, vemos que pueden tener síntomas psicóticos, ¿no? Y que estos síntomas psicóticos pueden ser delusiones o alucinaciones. Y estas delusiones o alucinaciones son congruentes con el estado de ánimo. Por ejemplo, si el paciente tiene grandiosidad, euforia, puede decir dentro de su cuadro delusivo que él es el Salvador, que Dios lo ha enviado para salvar a todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, en una depresión, una delusión puede ser que de repente sus órganos internos no funcionan y están podridos y ya está muerto, ¿no? O sea, un cuadro delusivo, pero congruente con lo que es el estado de ánimo, a diferencia de los cuadros de esquizofrenia, que los cuadros delusivos, alucinaciones son más bizarros, ¿no? Acá es más en relación al cuadro. Entonces vemos que nosotros, el paciente tiene episodio maníaco, donde se siente así, está como el dibujito de Superman, episodio depresivo, pero también hay un episodio que se está viendo en los últimos años y que es más complicado y que es más, presenta más recurrencia al paciente cuando hay episodios mixtos, es decir, que presentan de los dos síntomas a la vez. Acá, brevemente, lo que les decía, ¿no? De lo que es la evolución histórica. Antes hablaban de melancolía y manía en el mismo paciente, la locura circular, de a doble forma, manía y melancolía, la misma enfermedad, locura maníaco-depresiva, subtipos bipolares, ¿no? Y
algo que se vio pues en esta época de 1960 más o menos fue el switch process, era el que los pacientes bipolares que se les da una medicación antidepresiva y están en una fase depresiva pueden tener el switch y se pueden acelerar, ¿no? Porque es parte de su cuadro, ¿no? Después de psicosis no esquizofrénica, espectro bipolar, ¿no? Y todos estos cuadros que se ha visto historia. Entonces después ya se ha hablado de lo que es espectro bipolar, ¿no? Se ha hablado de esquizo bipolar, bipolar 1, manía de episodios depresivos, bipolar 1, 2, hipomanías no destructivas y depresión, bipolar 2, hipomanía y depresión, bipolar 2, 1, depresión con el temperamento ciclotímico, ¿no? Y también algunos hablan de depresión, de bipolar, depresiones con hipomanía inducida, ¿no? O por abuso de sustancias o el temperamento hipertímico. Acá en este gráfico es lo que yo les decía, eutimia, ¿no? Acá está descrito, eutimia es la línea que está acá al centro y cómo se grafica, ¿no? Acá en la primera parte es una variación del ánimo normal, ¿no? Que nosotros no vamos a estar todo el tiempo estable, pero que esto varía dentro de lo esperado. Y la personalidad ciclotímica, que es un poco más alta, la ciclotimia, que es más cuadro depresivo y cuadro hipomaníaco, que varían. Este gráfico de acá es de una depresión unipolar, es decir, la persona que tiene un cuadro depresivo. Este cuadro es trastorno bipolar 2, es decir, que tiene un cuadro de hipomanía y desde luego de eso presenta un cuadro de depresión. Y acá los cuadros de manía unipolar, donde tienen episodios maníacos, pasa y luego varios episodios maníacos. Y este es el gráfico de lo que es trastorno bipolar 1, donde el paciente presenta un cuadro de depresión y luego de esto presenta un cuadro maníaco, ¿no? Entonces acá más o menos esto es lo que mide la severidad, ¿no? Es el umbral que le pone para manía, lo que sería hipomaníaco y lo que sería manía, y ese es el umbral para depresión, una depresión leve, una depresión mayor. Esa es otra forma también como se grafica y cómo grafican los cuadros mixtos, ¿no? Así, de esta manera, los dos arriba y abajo. Y este, por ejemplo, es un gráfico de un ciclaje rápido, ¿no? Que es maníaco-depresivo, maníaco-depresivo, ¿no? Son las fases de la bipolaridad. Como les decía, ¿no? El trastorno bipolar se había llamado maníaco-depresiva, psicosis maníaco-depresiva, trastorno afectivo bipolar, trastorno del humor. Pero ojo, que esto no es lo mismo que un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Un trastorno esquizoafectivo es un tipo de esquizofrenia. Tampoco es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ese es otro cuadro. Y es diferente un trastorno límite de la personalidad, también diferente al abuso de sustancias o a un trastorno afectivo orgánico. Estos son los diagnósticos F31 del trastorno bipolar, ¿no? Que es episodio actual hipomaníaco, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos, con síntomas psicóticos, o episodio depresivo leve, sin síntomas somáticos, con síntomas somáticos, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos, con síntomas psicóticos. Entonces, el trastorno bipolar se caracteriza porque es una enfermedad con un curso maligno y las recurrencias frecuentes se presentan con síntomas significativos entre los episodios. Y dentro de lo que se ha visto en los pacientes, muchos pacientes presentan síntomas subclínicos en el interín de un episodio y otro, y eso sugiere que los pacientes estarían sintomáticos la mayor parte del tiempo, ¿no? Y que el cuadro afectivo solamente sería el pico más pronunciado de lo que es la sintomatología. Acá está unos gráficos de algunos bipolares famosos, ¿no? Están Noro Balzac, varios Ernest Hemingway, Charles Dickens, está Kurt Cobain del grupo Nirvana, ¿no? El que se suicidó. Está Robin Williams, está varios actores, ¿no? Que son bipolares famosos. Ahora, cuando una persona, hay marcadores de riesgo, por ejemplo, que una persona, hay riesgo que vaya a tener bipolaridad, es si la persona toma antidepresivos y eso le produce el episodio hipomaníaco, ¿no? No tendría por qué producir.
cuando los episodios se presentan antes de los 25 años o también cuando se presentan en la etapa puerperal. Esto va muchas veces con respecto a lo que es el cuadro bipolar. Cuando hay presencia de hipersomnia y retardo motor en los cuadros depresivos también. Y algo que es importante, que siempre hay que preguntar, es la historia familiar, ¿no? Porque no es raro que hay varios de la familia que tienen un cuadro bipolar. La prevalencia del trastorno afectivo bipolar, como les dije, es más o menos del 1 al 4% de la población, es en relación hombre-mujer de 1 a 1, pero en la época postparto sí cambia, ¿no? Que para mujeres la edad de inicio, el inicio es promedio más o menos 20 años, el 60% inicia con un cuadro depresivo y se ha visto que los episodios a lo largo de la vida son aproximadamente 10. El 40% de los pacientes están sin tratamiento, ¿no? Y generalmente el cuadro, en la enfermedad bipolar, el cuadro maníaco puede durar de 3 a 4 meses, episodio depresivo más o menos 3 a 6 meses, a veces más, ¿no? Y es grave porque tiene un alto riesgo suicida. Como les dije, 10 a 15% de los pacientes con trastorno afectivo bipolar se suicidan, ¿no? El pronóstico es malo en quién? En los pacientes que tienen episodios mixtos y que sean cicladores rápidos. El problema es que también produce deterioro laboral, social y familiar. Y también con el tiempo puede producir deterioro cognitivo. Algo que yo me acuerdo bastante cuando estaba haciendo mi especialidad acá en el Hospital Rebagliati, había un paciente que era un ingeniero que había terminado en la uni, que era muy calificado y que él tenía un cuadro bipolar, pues, ¿no? Y tenía episodios hipomaníacos. Y cuando estaba en sus episodios hipomaníacos, hacía una empresa, hacía otra empresa y le iba muy bien en las empresas que hacía, ¿no? Y con eso él ganaba y dinero, todo. Pero a medida que estaba hipomaníaco y hacía sus empresas, luego de eso él comenzó ya salirse de la realidad y comenzó una empresa, por ejemplo, que tenía de limpieza, diferente. Se le ocurrió que su empresa tenía que limpiar bien en las casas que lo contrataba y tenía que, con un cepillo de dientes, tenía que limpiar todas las esquinitas de toda la habitación y toda la casa. Entonces llegó a ciertos extremos hasta que después el paciente se aceleró y tuvo que estar internado en el hospital, ¿no? Eso pasó, en un momento el paciente recibió tratamiento, el paciente se estabilizó, pasó un tiempo y luego el paciente presentó un cuadro depresivo por el cual también tuvo que internarse. Y les comento que los pacientes cuando están decididos a suicidarse, ahí están y no les deja nada para dejar de hacerlo. Este paciente vivía en un cuarto piso en Jesús María. Entonces, el paciente estaba con un cuadro depresivo y quería matarse. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces agarró y se cortó. Cortó acá la muñeca. Pero se cortó y vio que no salía sangre porque se cortó encima. Entonces dijo, ay, no puedo morirme. Entonces agarró y dijo, vio una flecha, esas flechas de adorno que traen de la selva, que estaba ahí de adorno en su casa. Entonces lo puso contra el borde del piso con la pared y él se tiró encima para que se clave en su abdomen. Pero esas flechas no tienen filo como para poder clavarse. Pues entonces, y habrá dado el cartílago y no pudo clavar. Entonces, en su desesperación, ¿qué hago? Miró el foco de la luz arriba y dijo, ahí. Entonces agarró una soguilla, algo, y se colgó ahí y se rompió, porque se cayó el foco todo y no pudo matarse. Entonces el paciente estaba en una desesperación que quería matarse, era un cuarto piso, entonces abrió la ventana y se tiró. Y mala suerte para él, buena suerte creo para todos, el paciente cayó y abajo de esa ventana era un jardín que lo habían estado sacándole la mala hierba, entonces estaba todo fofo, estaba todo como un montículo, todo fofo de lo que habían estado sacando la mala hierba, y el paciente cayó ahí y se fracturó la cadera
y lo trajeron acá a emergencia del hospital. Me acuerdo que me llamaron, estaba de guardia, fui a ver al paciente y el paciente decía, no, doctora, me decía, yo no sirvo para nada y estoy tan mal que ni siquiera he podido matarme. No puede ser. Entonces, ese paciente era un riesgo suicida, ¿no? Tenía que solucionarse su problema traumatológico, su fractura de cadera, y ese paciente sí era un riesgo suicida, ¿no? Entonces, esos son el tipo de pacientes bipolares que podemos nosotros ver, ¿no? Y es lo que tenemos que ver, la parte del riesgo suicida, ¿no? Vamos a hacer con ustedes un seminario sobre suicidio, también nos toca, ¿no? Eso ya al final. Bueno, como les decía, es una de las enfermedades más discapacitantes, ¿no? Algunos dicen que se presenta entre el 1 o el 6 al 11% de la población general, inicio entre los 15 o 30 años, y el diagnóstico correcto, como les mencioné antes, demora entre 5 a 10 años, en el 75% de los casos. Con frecuencia requieren hospitalización, ¿no? Y el problema también que se da es por lo que es promiscuidad, conflictos conyugales y familiares. O sea, el paciente cuando está en la fase de la aceleración tiene conducta desinhibida, conducta promiscua, ¿no? Y también hace fiestas, hace derroche de su dinero, pero que cuando le pasa el cuadro maníaco, está en situaciones problemáticas con la familia, con la parte económica y que incluso pueden perder su trabajo por sus conductas que ellos tienen. Y eso también dentro de los pacientes que tienen cuadros afectivos bipolares también se da un aumento de consumo de alcohol y de drogas. El problema con estos pacientes es que la mitad de ellos, el 50%, no tiene adherencia al tratamiento, es decir, no siguen su tratamiento. Y se ha visto que también ellos tienen, los cuadros bipolares, una mortalidad cardiovascular aumentada, ¿no? Se ha visto que el suicidio, como les decía, del 10 al 15% es más alto dentro de los primeros 10 años que el paciente presenta la enfermedad, ¿no? Este es más o menos del cuadro anterior que les puse, el 69% del diagnóstico incorrecto, ¿no? Y el 35% permanecen sintomáticos por más de 10 años antes del diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, se ha visto que dentro de los diagnósticos iniciales para depresión y trastorno bipolar, hay muchos cuadros que se han diagnosticado primero como depresión en un 60%, ansiedad, o como esquizofrenia, o trastorno de personalidad, abuso de alcohol, y solamente una tercera parte de los pacientes bipolares tienen el diagnóstico adecuado desde el inicio, ¿no? ¿Qué cosa hace que se produzcan este tipo de errores? Uno, que la fenomenología, o sea, el cuadro clínico es limitado en los sistemas de clasificación oficial. Luego, los clínicos a veces minimizan los síntomas cuando estos están atenuados, ¿no? Los síntomas hipomaníacos causan menos sufrimientos y por eso se puede pasar por alto, ¿no? Y los síntomas maníacos atenuados pueden ser vistos como algo socialmente aceptable y no se considera el espectro de los cuadros bipolares, ¿no? Entonces, para poder hacer un diagnóstico adecuado y evitar el diagnóstico erróneo, lo que hay que hacer es, hay que preguntarle al paciente, investigar sobre historia de cuadros hipomaníacos o cuadros maníacos, sobre todo el paciente que viene con síntomas depresivos. Luego también investigar la historia de cuadros bipolares en la familia, ¿no? Si hay antecedentes familiares de cuadro bipolar, también lo van a tener. Y otra cosa que es importante, involucre a las personas significativas, al paciente, en el proceso de evaluación, porque ellos nos pueden dar mejores datos de cómo es el cuadro que tiene el paciente que no nos puede haber dicho. ¿Cuál es la etiopatogenia? ¿No? Hay factores genéticos, pero no se ha descubierto que un gen específico sea el indicado, pero se sabe que hay una poligenicidad, ¿no? Que son varios genes que se confluyen para que presente. Aparte también están los factores biológicos, donde hay un desbalance en lo que es la transmisión de la neurotransmisión, que es la serotonina, noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, el glucamato y también de los neuropéptidos.
Y por otro lado, es frecuente ver comorbilidad en los pacientes con hipotiroidismo y depresión. También ACV o TEX, ¿no? Tumores cerebrales, epilepsia, Cushing, uremia o SIDA, ¿no? O postoperatorios también, ansiedad o trastornos obsesivos. Hay ciertas drogas o medicamentos que también pueden influir, los corticoides, por ejemplo, los anabólicos, ¿no? Los antidepresivos, que puede ser que aparezca un cuadro hipomaníaco, consumo de alcohol, ¿no? Y los psicoestimulantes también pueden estar relacionados con la aparición. Y también los factores psicosociales, los factores estacionales también, porque hay épocas cuando uno ahí en el servicio de la hospitalización, hay varios que tienen cuadros bipolares, y uno ve varios, y otras épocas todos varios con cuadros depresivos, ¿no? Entonces, los factores estacionales también. Y para que se dé estos cuadros, tiene que estar involucrado lo que es la parte genética, la parte hormonal, la parte neuroquímica, neuroanatómica, todo esto se integra aparte del ambiente, la vulnerabilidad y el estrés. Generalmente el primer episodio de un paciente bipolar está relacionado a un evento estresor. También hemos visto que hay ciertas diferencias en lo que es la imagenología funcional, en lo que es la tomografía con emisión de positrones, ¿no? Se ve que es diferente un cerebro de una persona maníaca y de una persona depresiva, ¿no? Esto ya lo hemos visto de los pacientes que están sintomáticos. Ya, acá está lo que es la clasificación en la cual se ven los cuadros bipolares. Entonces, el trastorno afectivo bipolar 1, en el cual el paciente puede tener un cuadro de depresión mayor más un cuadro maníaco, o puede tener un cuadro de depresión mayor más un episodio mixto. El trastorno afectivo bipolar 2, el paciente puede tener un cuadro de depresión mayor y un cuadro hipomaníaco. Ojo, no manía, sino hipomanía, ¿no? Y luego tenemos los trastornos ciclotímicos, que es episodios de cierta hipertimia y episodios depresivos que se dan a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego tenemos el trastorno bipolar no especificado. El episodio mixto, ¿no? El episodio mixto tiene como, para considerarlo, tiene que tener una duración por lo menos de una semana y tiene que haber coexistencia de síntomas maníacos y síntomas depresivos. Es grave, ¿por qué? Porque estos cuadros de episodios mixtos tienen alto riesgo suicida, ¿no? Funcionamiento laboral y social deteriorado, ¿no? Requieren generalmente una hospitalización y hay que considerar que no sea secundario a una enfermedad médica, drogas, y tienen una mejor respuesta a lo que es los antipsicóticos y valproatos, ¿no? Hay algunos que hablan de la hipomanía disfórica o de la depresión agitada, ¿no? Esos episodios mixtos. Y hay que hacer el trastorno diferencial con trastorno de personalidad, borderline o limítrofe, TLP, que le llaman ahora, o cuadros de esquizofrenia o trastornos esquizoafectivos. El 40% de los pacientes que presentan un episodio de este tipo generalmente están subdiagnosticados. Luego tenemos el trastorno ciclotímico, ¿no? El trastorno ciclotímico se tiene que considerar mínimo 2 años, donde puede haber una depresión moderada, pero que no tenga los criterios para una depresión mayor. Puede tener numerosos síntomas que pueden ser hipománicos. En los niños adolescentes se considera como 1 año mínimo para hacer el diagnóstico. Estos pacientes con trastorno ciclotímico rara vez llegan a tener 2 meses sin síntomas, ¿no? Y luego tenemos los cicladores rápidos. Es cuando tienen, por ejemplo, mínimo 4 episodios al año, ¿no? Es raro que tengan un nivel de eutimia. La incidencia es más o menos del 15 al 20% y generalmente predominio en mujeres. El 80% inicia más de 35 años su cuadro. Y esto es favorecido por hipotiroidismo, menopausia, epilepsias del lóbulo temporal, drogas psicoactivas. Acá puede haber una alta comorbilidad psiquiátrica con trastornos de personalidad y estos cuadros de cicladores rápidos son resistentes al líquido.
Luego tenemos los ciclos ultradianos o ultra rápidos o ultra rápidos, ¿no? Es que ciclan en un mismo día y en horas. El paciente puede tener una desesperación suicida, ¿no? Esos cuadros tienen bastante compromiso en lo que es refractariedad, ¿no? Y se agravan si es que nosotros le damos un antidepresivo. Estos cuadros no responden al tratamiento con litio, ¿no? ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico? Si el primer o el último episodio fue un episodio mixto, ¿no? Si hay numerosos episodios previos, si hay un ciclaje rápido, si hay lo que es la estacionalidad y si hay comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas o con consumo de sustancias, ¿no? Y si hay comorbilidad con enfermedades orgánicas o cuadros de psicosis y antecedentes familiares de cuadros de bipolaridad. Los predictores de recurrencia más importantes y más si estuvieron en los últimos 12 meses es si el paciente ha tenido un ciclaje rápido, ultra rápido o ultra rápido, si el paciente ha tenido un episodio mixto, ¿no? Es un riesgo de recurrencia que tenga el paciente. El diagnóstico, como les dije, del cuadro bipolar es clínico y dentro de los exámenes están las escalas que se pueden hacer para los cuadros maníacos, para lo que es el ánimo, ¿no? El inventario de Beck, la escala de Montgomery-Åsberg. En los estudios clínicos, los más conocidos y los más estandarizados, que es lo que, por ejemplo, cuando uno tiene que ingresar un paciente a un estudio clínico, tiene que tener todos los criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estudio donde hay varios sitios de investigación a nivel internacional, entonces tiene que ser igual para que pueda salir una muestra adecuada, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza es la escala de Young para manía y la escala de Montgomery-Åsberg, ¿no? Incluso los evaluadores o los psiquiatras que participamos en estos estudios tenemos que tener un entrenamiento para que la calificación sea igual el que hace o evalúa este paciente acá, el que evalúa en Francia o el que evalúa en la China y sean todos del igualito la misma capacitación para poder evaluar a los pacientes y que no se hagan desviaciones en lo que es el estudio. Dentro del diagnóstico diferencial de ese tipo de cuadros, realmente con trastorno de personalidad limítrofe o borderline, porque hay muchas conductas que pueda tener el paciente bipolar, que puede ser impulsivo, que pueden ser ciertas actitudes y que a veces se puede confundir con un trastorno de personalidad limítrofe o borderline. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con esquizofrenia, con los trastornos esquizoafectivos, ¿no? Y como era el tratamiento, antes de comenzar el tratamiento, nosotros tenemos que precisar, uno, si tiene el diagnóstico de bipolaridad, dos, qué episodio es el que tiene actualmente, para según ello, qué le vamos a dar. Tres, qué gravedad tiene el cuadro, si tiene psicosis y si hay un riesgo suicida, para de acuerdo a ello producir. E incluir cómo ha sido la evolución del paciente en el tiempo. Y sobre todo garantizar el cumplimiento del tratamiento, hacer el diagnóstico de comorbilidades que pueda presentar el paciente, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento están los eutimizantes, ¿no? Está el antidepresivo o antipsicótico de acuerdo al cuadro. La terapia electroconvulsiva es muy efectiva para los pacientes con cuadros depresivos mayor cuando hay riesgo suicida inminente. Con una terapia electroconvulsiva mejoran inmediatamente, mucho más rápido que un antidepresivo que demoran 4 a 6 semanas estabilizarse, y la psicoeducación al paciente y a la familia. Es importante que la familia también participe, ¿no? Los eutimizantes o estabilizadores del ánimo, ¿cuál es el objetivo? Es estabilizar las membranas neuronales. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Porque produce una repolarización por la apertura de los canales de iones, una estimulación o bloqueo de los receptores de los neurotransmisores, la estabilización de los sistemas de segundo mensajero y acción a nivel de las cascadas intracelulares en la segunda neurona, ¿no? El tratamiento adecuado, si el paciente recibe el tratamiento adecuado, tenemos un 15% que se recuperan totalmente, entre un 50 o el 60% parcialmente, pero a pesar de dar el tratamiento, un 30% se cronifican y se deterioran socialmente, ¿no? Luego tenemos dentro de los eutimizantes, como les decía, el litio,
Y luego tenemos los anticonvulsivantes, el valproato de sodio, la carbamazepina, la lamotrigina, el topiramato, gabapentina y carbamazepina. Se ha visto con topiramato y gabapentina que no hay mucha evidencia, pero también se puede utilizar las benzodiazepinas, ¿no? Los bloqueadores de calcio y los de rapamil, ¿no? El problema con los efectos secundarios es que el valproato puede producir problemas gastrointestinales, temblor, ganancia de peso, teratogenicidad. Entonces tenemos que tener cuidado con los pacientes que tengan, las pacientes con cuadro bipolar, porque a veces ellas no se cuidan, ¿no? Y pueden quedar embarazadas. Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado en las pacientes que utilizan el cuadro de medicamento de valproato. La carbamazepina puede producir sedación y coordinación, pero puede producir alteraciones en la sangre como leucopenia, ¿no? Entonces hay que hacer a veces un seguimiento, no todos los pacientes, pero algunos sí. Puede crear fatiga, problemas gastrointestinales, ¿no? El topiramato puede hacer que pierda peso el paciente, puede dar inestabilidad, ataxia, cefalea y puede dar cierto compromiso cognitivo, ¿no? La lamotrigina puede ayudar, sobre todo en los pacientes que tengan síntomas depresivos, pero puede producir temblor, dispepsia, cefaleas o inestabilidad, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento que utilizamos está, como les decía, el litio, la motrigina, carbamazepina, los antipsicóticos atípicos. Lo que más se usan es la olanzapina, la quetiapina, y ahora último también se está utilizando la aripiprazol y la lurasidona, que también está aprobado para episodio depresivo de cuadro bipolar, ¿no? Pero también se puede utilizar los antipsicóticos tradicionales, por ejemplo, el haloperidol. Si el paciente está en una agitación psicomotriz, hay que usarlo, ¿no? Y también se puede utilizar en algunos casos, que son pacientes que no quieren continuar su tratamiento, pueden utilizar haloperidol en la fase de mantenimiento, ¿no? Los antidepresivos, como les dije, había una época en que no se utilizaban, ¿no? Después se ha visto que sí, algunos casos van bastante bien y no se les puede retirar. Eso es con la terapia electroconvulsiva, de acuerdo al caso. Si hay un riesgo inminente suicida, ¿no? Hay que hacer la evaluación, hacer el riesgo quirúrgico para aplicar el electroshock, ¿no? Y la psicoeducación, que es muy importante. Ahora, nuestros pacientes a veces, como son cuadros bipolares, son jóvenes y no miden las situaciones de peligro, pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer o qué opciones terapéuticas en el embarazo, ¿no? Si el paciente, la paciente tiene un cuadro bipolar leve o moderado, tenemos que pensar, ¿vamos a descontinuar el tratamiento profiláctico antes del embarazo o descontinuarlo una vez que se conoce el embarazo? El problema es con el ácido valproico, porque el ácido valproico sí puede producir alteraciones a nivel del tubo neural, ¿no? Entonces, definitivamente ahí sí tenemos que tener una evolución y en algunos casos podemos reintroducir el luteinizante cuando sea preciso y si es necesario durante el segundo trimestre. Pero si es una paciente que tiene un cuadro bipolar grave, entonces, en este tipo de pacientes tenemos que considerar seguir utilizando medicación durante el embarazo, ¿no? Con el litio hay el riesgo de la enfermedad de Epstein, se puede utilizar haloperidol, pero también se pueden utilizar los antipsicóticos atípicos, ¿no? Como la quetiapina o la olanzapina, que se puede utilizar. Lo ideal es no utilizarlo, pero hay casos en los que sí tenemos que utilizar. Por otro lado, también a veces en la época de posparto o lactancia materna, ¿no? La paciente bipolar tiene una recaída posparto, aproximadamente de un 50%. Puede haber psicosis puerperal. No hay estudios específicos que se hayan hecho con litio o ácido valproico que pueda servir como profiláctico en esta etapa. Y todos los médicos recomendados se excretan con la leche materna. Por algo es una situación bastante complicada en los pacientes. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes abandonan el tratamiento? ¿Qué pasa? Puede presentar recaídas, hospitalizaciones, como lo dije con la paciente que se ha internado, que todavía está internada, pérdida de eficacia de los tratamientos. Esto es importante porque los pacientes dejan
de utilizar su tratamiento, su medicación, y después cuando lo retoman, ya esa dosis o esa medicación no es efectiva, y a veces hay que duplicar, aumentar la dosis o cambiar de medicación, ¿no? El paciente puede tener peor evolución, comorbilidad, deterioro en las relaciones personales, conflictos familiares, con problemas en el trabajo, crisis financieras, sobre todo los bipolares acelerados que se endeudan, ¿no? Suicidios, violencia, agresividad, puede haber incremento de los costes para la sociedad en el sentido de que más conflictos, más situaciones, problemas legales, judiciales y mayor carga sanitaria. Bueno, esto es lo que yo les traía con respecto a el trastorno afectivo bipolar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta? Si no, terminamos. Les voy a... Sí, dime, Juan Carlos. No le decía que no tengo pregunta, doctor. No, allá. Ok, lo que sí, también les voy a poner, hoy día es jueves, ahora en la noche les voy a programar